Avanzamos en los temas de Directo América, pasamos a hablar de salud con mi compañera Mar Romero Sala. Mar, un saludo para usted. Buenos días, Ángela. Y bien, hoy vamos a hablar del salto de los virus de animales a humanos. Pensamos que no es algo frecuente, pero estamos equivocados. Estamos un poco equivocados. Es más frecuente de lo que creemos, principalmente porque los que hemos conocido son grandes crisis, pero sucede también a menor escala y de forma más puntual. Empezamos abordando este tema con un estudio publicado en el International Journal of Infectious Diseases que estudió entre 2017 y 2020 un grupo de una población de casi 700 personas en una zona de Malasia donde hay varios reservorios de animales con coronavirus, especialmente sarbecovirus, que es un tipo de coronavirus, como por ejemplo el SARS-CoV-2, como el COVID-19, ¿no? El virus del COVID-19. 84 de todas estas personas estudiadas tenían anticuerpos contra algunos de estos sarbecovirus, es decir, el 12% de estas personas que vivían en esas zonas habían entrado en contacto en algún momento con alguno de estos tipos de virus y su sistema inmune había tenido que responder. No significa necesariamente que se enfermaran por esta infección. Además, algunos de los factores con más correlación, digamos, era que trabajaran estas personas en industrias extractivas, como por ejemplo la madera o también particularmente la extracción de guano de murciélago, que son los excrementos de los murciélagos que se usa como fertilizante, o que se dedicaran a la caza de animales salvajes, de nuevo especialmente murciélagos. Además, como dato interesante, eran virus que nunca se habían detectado antes en infecciones en humanos y entre ellos está el RAT G13, que es el principal pariente del COVID-19 conocido hasta la fecha. ¿Qué otros ejemplos conocemos de estos saltos de virus de animales a humanos? Pues es el principal origen al final de enfermedades emergentes y hay múltiples ejemplos en el VIH, también el ébola o la gripe aviar, que lo hemos venido hablando estas semanas, el COVID-19. Por cierto, este estudio no refuerza bastante la teoría del origen natural del COVID-19, que volvemos a estos debates, como decíamos alguna vez, cíclicamente, pero repasando los últimos años vemos que hay algunos casos que se han detectado, por ejemplo, en 2002 o en 2003 hubo 7 casos en Tailandia, el más grande fue en 2017 en Haití, un brote de coronavirus que se encontraba en los perros y que infectó a 20 personas en humanos, y también en 2019 en Kenia hubo 3 casos de MERS, de ese virus también que en un momento dado también provocó un brote entre humanos, un pariente cercano, digamos. Sin embargo, ¿qué es importante decir? Pues que no necesariamente que sea más frecuente significa que nos tengamos que preocupar, como estamos viendo. De hecho, es casi una buena noticia que de tantos virus que hay a nuestro alrededor, vivimos rodeados y habitados de virus, sean tan pocos los que terminan generando un impacto real en la salud pública. Así que, como decíamos, las infecciones no suelen ser muy significativas. Primero, tenemos un sistema inmune que precisamente su trabajo es pues blindarnos de este tipo de problemas, y segundo, normalmente estos virus tienen dificultad en extenderse en las especies que no son, digamos, su zona de confort, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, es cierto que saber este tipo de dinámicas nos ayuda a saber dónde tenemos que estar vigilantes para posibles riesgos en el futuro, y también nos recuerda que la interacción con estos animales, por ejemplo, a raíz de actividades extractivas, como decíamos, como la minería o la deforestación, también hacen que sea más riesgoso que puedan suceder futuras pandemias en los años próximos. Y por eso siempre será bueno entender lo que hay en nuestro entorno. Vamos a hacer un cambio de tema, Mar. Se publicaron nuevos datos sobre el cáncer en Europa y la información es en algunos casos sorprendente. Sí, son las predicciones para 2023. Se publican cada año en los Annals of Oncology y la principal conclusión es que la tasa de mortalidad por el cáncer en Europa está bajando. Está bajando de 132 muertes por 100.000 habitantes en hombres en 2018 a 123 en 2023. Es una reducción del 6,5%. Se reduce un poco menos en las mujeres, 3,7%, aunque la tasa en general, como vemos, ya es relativamente más baja. Es importante hacerlo en relación con la población porque debido al crecimiento de la población, debido al envejecimiento también de las personas, el número absoluto de muertes por cáncer está creciendo, pero cuando lo revisamos, como decíamos, en relación con los habitantes, en ese sentido está disminuyendo. Otros datos interesantes del estudio, si nos vamos todavía un poco más lejos, desde 1989 decían que se han evitado 5,8 millones de muertes por cáncer, una cifra para celebrar, pero también predicen que en 2023 van a haber 1,2 millones de muertos en toda la Unión Europea por esta enfermedad. Son cifras pues agridulces que nos recuerdan en todo caso que siempre hay un margen de mejora.
Pero además, en algunos casos de cáncer, la tendencia que se ha detectado es desgraciadamente positiva. Exacto, en general todo va a la baja, como estábamos viendo, pero hay un par de casos en los que esta tendencia aumenta. Revisamos las cifras de la publicación para las muertes por cáncer en mujeres particularmente, y aunque vemos que en general, de nuevo, hay una disminución en cáncer de mama, por ejemplo, también en leucemias, en cáncer colorectal, hay dos casos en los que la tasa aumenta, es el cáncer de páncreas y el cáncer también de pulmón. Aunque en el cáncer de pulmón dejemos hacer un matiz que también estaba incluido en el estudio, y es que las tasas sí cayeron en los grupos más jóvenes de mujeres, no necesariamente en los de mujeres más mayores. Esto nos lleva a una conclusión, y es que todo esto tiene mucho que ver con el consumo de tabaco. Estamos viendo las consecuencias de que las mujeres en la década de los 70 o en la década de los 80 empezaran a consumir tabaco como ya llevaban décadas haciendo los hombres, pero también eso significa que estamos viendo que estas medidas públicas de control, de intentar reducir el consumo de tabaco, están funcionando en los hombres, donde hace más años, digamos, que están enfocándose estas políticas públicas, y efectivamente el cáncer de pulmón se está reduciendo, y está funcionando, como decíamos, en las mujeres jóvenes, no necesariamente en esas que empezaron a fumar hace décadas, sino ahora está funcionando todas estas políticas. El tabaco al final es uno de los factores prevenibles, factores de riesgo prevenibles más grandes, que tienen más impacto en las tasas de cáncer en todo el mundo. Entonces es importante tener estos datos para respaldar que al final todas estas medidas, implementaciones para intentar reducir el consumo de tabaco, al final pues tienen un impacto positivo. El resto es responsabilidad de cada quien. Gracias a usted, Mar. Muchas gracias, Ángela.